Píldoras PostgreSQL, episodio número 8. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos al episodio número 8 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast donde vamos a intentar acercarte desde Avatic Soluciones Tecnológicas a este maravilloso mundo del software libre y en especial del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Estamos hablando, como no, de PostgreSQL. Pero antes de nada, como siempre, me presento. Soy Emilio Pérez, responsable de la empresa Avatic Soluciones Tecnológicas, donde hacemos, entre otras cosas, este podcast, Píldoras PostgreSQL, además de otras cosas muy interesantes como certificaciones propias de Avatic, una academia online de PostgreSQL, donde también puedes acceder a cursos, laboratorios relacionados con Postgres. Por ejemplo, este mes tenemos laboratorios relacionados con nuestro ciclo de laboratorios PostgreSQL Developer, un ciclo para acercarte a temas relacionados con el desarrollo. Nuestro primer laboratorio, que fue sobre Docker, ha sido muy bien aceptado y esperamos que este ciclo te interese. El primer laboratorio del ciclo va a ser sobre pgModeler, el segundo sobre SQL básico, el tercero sobre importación, exportación, el cuarto sobre anonimizar datos en nuestra base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con datos de cliente y queremos que no se vean esa información, pues tenemos este pganonymizer para poder realizarlo. Así pues, esperamos que os guste este nuevo ciclo del mes de septiembre. Y bueno, ya vamos a nuestro episodio número 8 del podcast Píldoras PostgreSQL. En esta ocasión vamos a hablar sobre el parámetro Super User Reserved Connections. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre otro parámetro relacionado con el número máximo de conexiones que va a tener nuestro sistema. En este caso vamos a ver cuántas de esas conexiones que dijimos van a estar reservadas para el superusuario de nuestra base de datos. Como siempre, comentar que está dentro de la categoría Connection and Authentication, dentro del parámetro PostgreSQL, del fichero postgresql.conf. Recordad, superuser barra baja o guión bajo, reserved guión bajo barra baja connections, ¿vale? Ese sería el parámetro relacionado con la reserva de conexiones para el superusuario, que como bien sabéis, normalmente es el usuario Postgres. Bueno, ¿en qué contexto está este parámetro? Bueno, pues como los anteriores, está a nivel del postmaster. Está en la conexión y el postmaster es el proceso relacionado con la conexión. Así que lo tenemos en dicho contexto. Por ello, cuando lo cambiamos, vamos a necesitar reiniciar no el servidor, pero sí el servicio de PostgreSQL. Según la distribución, según cómo lo estemos haciendo, pues vamos a tener que hacerlo de una manera u otra, como por ejemplo con pg-ctl o el servicio en Windows o como lo tengáis, ¿vale? Es un tipado entero, es un numérico. Luego vamos a poder poner valores numéricos ahí para nuestra reserva. Recordad que no tiene sentido que si decís que el número máximo de conexiones van a ser 20, pues ponerle aquí un 25. No tiene ningún sentido. Luego hacerlo un poco con sentido común cómo lo vais a realizar. Lo mismo ocurre que si vais a poner, por ejemplo, número de conexiones 20 y ponéis 17, para el resto de personas estáis dejando 3. Luego, si utilizáis usuarios que no van a ser de superusuarios, pues tampoco tendría sentido porque lo estáis limitando a solo 3 conexiones para esas personas, ¿vale? Entonces, bueno, está dentro de la categoría Connection y Authentication y después dentro de la subcategoría de configuración de la conexión, Connection Settings. La descripción corta que viene dentro de PostgreSQL sobre este parámetro dice que es el número de conexiones reservadas para el superusuario. Bueno, nos viene en inglés, pero sería esa su traducción. Y os dejaremos en las notas, en la escaleta, para todos los que estáis suscritos en todo PostgreSQL, pues os dejaremos los enlaces y toda esta configuración y todo este PDF con la información que estamos mostrando en YouTube
y que tenéis también en el propio podcast donde lo estéis escuchando, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis todo el material ahí. Bien, pues, ¿cuál es el valor por defecto? Bueno, por defecto nos dicen que 3. Con 3 conexiones vas a tener más que suficiente siendo super usuario. Entonces sería ese el valor. Mínimo 0, que no se reserve ninguna. Y el máximo, pues número máximo en el número entero, que en este caso 262.143. Pues esos son los valores que vamos a poder poner en este Super User Reserver Connection. Si queremos comprobar qué valor tenemos ahora, pues si estamos por el propio PSQL, pues voy a poder poner el comando show y el nombre del parámetro show superuser reserved connections punto y coma, y de esa manera pues me va a mostrar que lo tengo. Que estoy con pgadmin, con Deviver, con otro sistema, pues hago un select a pgsetting y le digo que la columna name va a ser igual a super user reserved connection, entre comillas simple, y bueno, nuestro punto y coma al final. Select name, la columna name para decirnos el nombre, setting para ver la configuración, category para ver qué categoría tiene, short desk la descripción corta, el context para ver el contexto que hemos dicho que era postmaster, el var type para decir qué tipo de variable es, en este caso sería integer, y le decimos select esas columnas from pg-settings where name igual a, entre comillas, super user reserved connection. De esta manera vamos a poder comprobar los valores que va a tener nuestro parámetro. Como siempre, también hacemos un pequeño vistazo al código fuente. Recordad que tenemos todo el código fuente de PostgreSQL dentro de GitHub y podemos hacer una búsqueda en él. Luego, si hacemos una búsqueda del de SuperUser Reserver Connection, vemos que en el PostgreSQL con sample tenemos el valor 3, que es el valor por defecto que tendría nuestra base de datos. Y ahí lo veríamos. Y bueno, hay varios lugares dentro de la programación en C donde nos lo va a decir. Por ejemplo, cuando en la inicialización, cuando el propio postmaster, pues tenemos ahí unos if que está escribiendo los valores. Bueno, está en varios lugares del código fuente que se puede ver dentro de GitHub. Y bueno, pues aquí todo en nuestro episodio número 8 de Píldoras PostgreSQL. Como bien sabéis, es un podcast donde intentamos acercarte nuestra pasión por este software de código libre que tanto nos gusta y que tanto nos ayuda en nuestro desarrollo. Recuerda que si te gusta el podcast, te pedimos que por favor lo compartas en tus redes sociales, entre tus amigos y compañeros, que nos envíes comentarios. Te lo agradeceríamos muchísimo para que este podcast pueda continuar adelante. Sin más, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Así pues, sé buenos y seguir con Postgres. Chao.